Bienvenidas y bienvenidos a quienes hoy nos acompañan en este primer encuentro con la licenciada Eleonora Cabral. Muchos la conocen y otra gente por ahí tal vez más nueva no tanto. La licenciada se desempeña en el CATI hace aproximadamente ya 20 años, 19 y algo. Así que ha sido alguien a quien muchos de nosotros hemos recurrido más de una vez para consulta y siempre ha tenido una actitud muy generosa para asesorarnos y es alguien que hoy va a presentar puntualmente la tarea del psicólogo en el ámbito judicial, circunscripto en este caso al ámbito de La Rioja. Y decía, bueno, en este ámbito siempre hemos consultado con Eleonora las veces que hemos necesitado y nos canalizó nuestras dudas. Así que bueno, bienvenida y muchas gracias, Eleonora, por tu gentil participación en este... lamentablemente en el colegio teníamos pensado un congreso, ¿no? Lo veníamos armando. Hola Flor, ahí está Flor, sabe de... Hoy veníamos armando la idea de que este año tengamos nuevamente un congreso en La Rioja. Bueno, lo vamos a hacer a esta manera y contamos con la gentil participación de Eleonora, quien nos va a transmitir tanta experiencia que tiene. Bueno, le dejo la palabra a Eleonora, entonces. Ahí va. Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias, Mauricio. Estábamos pensando con Mauricio cómo me iba a presentar. Y bueno, eso que dijo está muy bien, pero me parece que se pasa un poco. Porque, bueno, uno también aprende mucho de las consultas a veces, porque te ponen a pensar y justamente elaborando así un poco el trabajo. Vieron que uno cuando te piden algo tenés que ponerte a escribir, porque si no, no lo incorporás, no lo asimilás, ¿no? Y esta mañana, ya ayer, me puse con un par de libros nuevos que hoy le decía a Mauricio, ay, creo que me confundí un poco más y no estoy muy clara en lo que voy a decir, pero bueno, algo va a salir. Y era con respecto un poco a todo lo nuevo y a lo complejo que está todo. Bueno, como él bien dice, yo trabajo hace mucho tiempo y he podido ver algunos cambios que se han producido. Acá hay muchos compañeros que están escuchando, que también pueden aportar, y si me equivoco, sobre todo en fechas y número de leyes, que no es muy fuerte y que me han asesorado muy bien para armar esto. Y bueno, uno ha sido un poco protagonista de estos cambios y también alentando a que algunas cosas se hagan de otra manera, porque hemos sufrido, ha sufrido hasta nuestro propio cuerpo algunas cuestiones que, no digo que hoy no las suframos, pero que bueno, por ahí están más visibles y un poquito más trabajadas. Bueno, yo les quiero contar un poco la historia. Voy a empezar con eso y les voy a contar también por qué me pareció muy importante que podamos pensarnos en la justicia con otros. No trabajar para otros, sino trabajar con otros también. Por eso he invitado a 4 compañeros que vamos a charlar y vamos a conversar mañana y bueno, y pasado, sobre distintas temáticas que las he repartido como para que sea un poco más dinámica la charla.
y más rica, porque bueno, a mí se me escapan muchísimas cosas, que me parece que está bueno que puedan saberlas, cómo se trabaja desde adentro, y que uno, psicólogo adentro, no puede trabajar solas, algunas cosas es imposible, más allá de que uno puede supervisar, formarse y demás, pero bueno, hay casos con tanta complejidad que demandan, necesitan y requieren la mirada y el apoyo de otras disciplinas, ¿no? Para que se pueda hacer un abordaje, primero un diagnóstico integral, luego un abordaje integral y no repartido, ¿no? No por parte, ¿no? Entonces, bueno, les cuento que antes de CATI era CAT, y era el juzgado del menor, que estábamos ahí en el juzgado del menor, y ahí se conformó el cuerpo asesor técnico. Había médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales. En el año 2013, las cámaras, por la cantidad de demanda y tan difícil el tema de la familia y para dar acceso a la justicia, y bajo el paradigma, bajo el nuevo paradigma de la protección integral de derechos del niño, se dividen las cámaras civiles a salas unipersonales. Entonces, de ser CATI pasamos a ser CATI, ¿no? Que es Cuerpo Asesor Técnico Interdisciplinario. En las salas dice unipersonales y del juzgado de menor. Pero también actualmente CATI colabora con la justicia federal y con los exhortos y oficios ley de todo el país. En el año 2016 hizo falta, fue necesario un coordinador, se nombró un coordinador, y con esa resolución que fue desde el Superior Tribunal, a nosotros nos disponen a trabajar con requerimientos de los jueces de instrucción, jueces de cámara y de instrucción, de toda la provincia, no solamente de la capital, sino del interior también. Bueno, la organización, yo les cuento que es un área social que tiene 15 trabajadores sociales, si no me equivoco. Bueno, ahí hay algunas compañeras que me pueden decir si me equivoqué en la cantidad. Somos 4 psicólogos, hay 2 psicopedagogas, hay una licenciada en educación, hay una licenciada en terapia ocupacional, hay una médica, que es una médica de familia, hay empleados administrativos, chofer, y bueno, y está el coordinador. Eso es, digamos, pensando en cómo es la organización, también para trabajar de una manera más organizada y más dinámica y demás, hizo falta crear el área administrativa. Así que bueno, estamos de alguna manera equipados en cuanto a las funciones y a los roles, y creo que eso también nos habilitó mucho a que podamos empezar a pensarnos en otra tarea, y que es una tarea que se piensa con otra perspectiva y desde un equipo. Porque para trabajar con las denuncias que vienen porque los juzgados de instrucción, que es la justicia penal, pone a disposición a el niño, niña o adolescente, ¿no? Para pensar cómo trabajar, cómo escucharlos, que todos sabemos que el CATI, una de las funciones que tiene es la entrevista y declaración testimonial, que es uno de los temas que me parece importante por ahí revisarlo con ustedes y demás. Y también para abordar las demandas que tienen que ver
con el ámbito civil. ¿Y cuál es el ámbito civil? Que tiene que ver con los problemas familiares, con los conflictos de derechos en familia, ¿no? Es preciso que antes nosotros sepamos desde dónde están parados, desde qué lugar evaluamos, desde qué perspectiva miramos, ¿no? Y eso es un trabajo que con el correr del tiempo se hace necesario, ya no repartido, como dije en un momento, sino con otra mirada. Y yo creo que me sonó estos días, y cuando estuve un poco haciendo el trabajo esto, de acá es reconocernos nosotros mismos en una nueva perspectiva. Y este lugar es un lugar diferente desde una subversión, pero una subversión porque una subversión a partir del concepto de niño, niña y adolescente. ¿Por qué es subversivo? Porque es, si van a lo que quiere decir, es, acá decía, lo busqué, es socavar los cimientos de un sistema de poder, ¿no? O sea, hay que destruir, hay que cambiar, hay que modificar, ¿no? Con lo que veníamos para poder trabajar de otra manera y poder abordar a los niños, niñas y adolescentes de otra manera. ¿Por qué? Porque antes eran objetos de medición, de clasificación, eran objetos, justamente. Ahora son considerados sujetos de derecho, ¿no? Hay un cambio en la perspectiva, en el paradigma por el cual uno se tiene que parar para abordar. Por supuesto que no todos, digamos, en el ámbito judicial, están parados de este lugar. Por eso cuesta a veces mucho trabajar, pero bueno, se está trabajando en esto. Cuando hablo de sujeto de derecho, hablo de un niño que es un niño activo, no es un niño pasivo, es un niño activo que sabe sus derechos, que puede hablar, que puede demandar, que puede pedir y que puede ser activo en cualquier proceso judicial, ¿no? Entonces, si hablamos de derecho, tenemos que pensar que es un derecho. Es algo que habilita a una persona a hacer algo, ¿no? O a no hacerlo. También es lo que le habilita a alguien a pedir o reclamar a un tercero para que hagan o dejen de hacer algo. Pero muchas veces este derecho, por diferentes cuestiones, se ve vulnerado, violado, ¿no? Entonces, cuando un derecho es, yo esto lo paso muy por arriba como para introducirnos desde dónde estamos parados. Cuando un derecho es amenazado. Es cuando un niño o una niña o un adolescente se ve, su derecho está obstaculizado, ya sea por el Estado, vía las instituciones, por la familia, por la comunidad. Cuando es violado, cuando se le niega a un derecho o el disfrute de un derecho, ¿no? Y eso también puede implicar que se vean amenazados otros derechos. Entonces, sabiendo esto, me parece que es necesario revisar nuestras prácticas en las instituciones y también formarnos. Eso es lo fundamental. ¿Cuáles son las situaciones que podríamos pensar que violan, vulneran o amenazan un derecho? Y son situaciones problemáticas como los malos tratos, uso sexual, violencia de género, delitos contravencionales de adolescentes, cuidados personales o sea, los cuidados personales son los cuidados de los papás o de los progenitores que no existen. O no son responsables, o no son idóneos para cumplir esa función. Todo eso hace que un derecho sea vulnerado, sea violado. Entonces la ley, esta nueva ley, los va a clasificar en esta vulneración de derechos que niños, niñas y adolescentes van a ser víctimas de conflictos, ¿no? Familiares, o víctimas por delitos, o los mismos niños cometen, o adolescentes,
cometen delitos. Sí, es probable, ¿no? ¿Cómo? ¿Me dicen algo? No, era un micrófono abierto, Eli. Por eso tenemos que pensar en que la ley determina abordajes específicos dado el carácter del sujeto destinatario de las intervenciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta que se debe responder a dos tipos digamos, de paradigma o de principio, que es el niño como sujeto activo, o sea, es el interés superior del niño, la responsabilidad de la familia y del Estado, ¿no? La familia como central en la protección. Y también tenemos que pensar en otro principio que tiene que ver con la participación del niño en todos los procedimientos administrativos y judiciales, ¿no? Ahí él va a tener derecho a un abogado, a un equipo interdisciplinario, a la intervención del Ministerio Público Pupilar, a la parte ejecutiva, o sea, a la administrativa. Esos son los principios por los cuales me parece que, digamos, que son dos principios fuertes que luego van a encaminar todo el trabajo. Y las instituciones, ¿cuáles son las instituciones que proceden a hacer este trabajo? Entonces, la función ejecutiva y la función judicial, ¿no? En materia de protección. La primera circunscripción, que es la nuestra, que es acá, que es en La Rioja, está el juzgado de menores. Y hay dos secretarías, la A y la B. Ahí se encarga del control de legalidad de las medidas excepcionales de protección de derechos ordenadas por la función ejecutiva. Y con la participación activa del asesor de menores. El asesor de menores de alguna manera resuelve la situación jurídica de ese niño, niña y adolescente. Siempre en articulación con la Dirección de Niñez y Adolescencia y con el CATI de la Función Judicial. Entonces así se articula y se trabaja en red, ¿no? Si no, me parece que es imposible. ¿Qué se hace? Se evalúa a los progenitores o a terceros cuando hay un conflicto de derecho. Cuando el juzgado de instrucción pone a disposición niño, niña y adolescente, se determina cuál es el derecho vulnerado y las medidas a tomar según el delito por el cual ese niño, esa niña, ese adolescente lo ponen a disposición. Entre estos delitos, bueno, yo ya les dije que era abuso sexual, corrupción de menores, promoción, explotación, prostitución, pornografía infantil, exhibicionismo, secuestros, malos tratos, acá hay incumplimiento de deberes, de asistencia familiar, impedimento de contacto. ¿A dónde se denuncia todo esto? ¿Qué se puede hacer? Si hay, por ejemplo, un abuso sexual, malos tratos, se lo hace en las escuelas, eso ya lo sabemos, hay un protocolo interinstitucional que se hizo, yo formé parte de ese protocolo, muchos de los que están acá han formado parte y lo conocen, entonces las denuncias van a estar en un ámbito educativo, ya sea público, privado, en hospitales, centros de salud público-privado, en la policía, en una unidad de asuntos juveniles, en juzgado de instrucción, en el Ministerio Público Fiscal y en el Ministerio de Defensa. El abordaje judicial, y aquí entramos a ver qué se hace. La instrucción del delito la tiene a cargo los juzgados de instrucción. Ellos piden que lo ponen al menor a disposición del juez de menores, y ahí es donde nos piden la entrevista de declaración testimonial, así se llama.
bueno, es cámara Gesell, ¿no? Piden cámara Gesell, pero es una entrevista la que piden. O sea, técnicamente una entrevista de declaración testimonial. El examen médico piden. Y se articula la instrucción con el juzgado de menor, CATI, y con la dirección de niñez y adolescencia. ¿Mm? Y ahí, bueno, entramos a lo que es la entrevista de declaración testimonial. ¿Quién la realiza la entrevista de declaración testimonial? Ahora, en este momento, y hace varios años, la realizan un psicólogo o una psicóloga. A niños, a víctimas, a niñas y adolescentes que fueron testigos de malos tratos, de abuso sexual, ¿no? Lo que veníamos viendo. Pero, ¿por qué se hace esta entrevista? Porque se hace una única entrevista que es grabada, es filmada, ¿sí? Y ellos dicen que, o acá en el protocolo decimos, que para no revictimizar, o sea, no volver a llamar y volver a preguntar y que no pase por todos los procesos, y que sea solamente una vez y que el juez disponga o las partes dispongan de ese CD o de esa grabación para que si tienen dudas y demás puedan sacar los datos de ahí y no vuelvan a llamar. Eso me parece que está, bueno, que es así, que tiene que ser así de alguna manera. ¿Y qué es una víctima? Porque si no queremos revictimizarlo es porque es una víctima. ¿Y qué es una víctima? Y una víctima es aquel sujeto que no alcanzó a ¿qué? A ser reconocido por el otro como tal, ¿no? En esa misma línea es que consideramos que el sujeto tiene derecho a ser escuchado. En ese mismo abordaje, ¿no? A restablecer ese derecho a ser escuchado y a ser partícipe del proceso judicial. Para eso, la entrevista, bueno, tiene objetivos. Yo voy a nombrar paso a paso, esto es un ideal, cuento, no siempre es así, siempre hay muchas dificultades en algunos casos, en otros no, y les voy a decir por qué. Porque en el protocolo dice que el objetivo es de obtener información precisa, confiable y completa sobre los hechos denunciados y la identificación del o los agresores. Características del o los agresores y la víctima. Determinar circunstancias de tiempo, modo y lugar, ¿no? Después dice que el plazo no mayor a 10 días de la denuncia que se hizo. Eso les cuento que casi nunca es así, porque llega siempre mucho después. Lo que por ahí hemos discutido mucho es la entrevista preliminar. Y con muchos, con abogados, con asesores, cuando vamos a declarar en las cámaras, la Cámara Tercera, la Cámara del Crimen, cuando ya pasó a juicio. Porque nosotros, la entrevista preliminar, ¿cómo la pensamos? Es un momento de encuentro, es un momento de entrevista, pero ahí no trabajamos el relato. Por supuesto que pueden salir datos y elementos que sirvan, pero nosotros no, lo que queremos con la entrevista, o lo que pretendemos, o el objetivo de la entrevista preliminar es un acercamiento, es conocer o al menos saber ¿qué posición tiene ese sujeto, niña, adolescente frente a la denuncia? Y denuncia es palabra, entonces, ¿qué posición tiene frente a su palabra? Y que él, de alguna manera, es informativa también esta entrevista preliminar, porque él tiene que saber quién lo va a escuchar del otro lado, porque nosotros estamos en una sala solos.
Bueno, yo no sé si ustedes saben, antes era cámara Gesell porque había espejos, ahora es circuito cerrado, quiere decir que yo estoy en una sala con ese niño, esa niña, ese adolescente, me están filmando y hay audio, hay todo. En la sala continua o en otro lugar, a donde están los técnicos, está, más allá de que esté el técnico verificando que todo funcione, y que es una función sumamente importante, porque si no, no sirve de nada esto. Están los abogados de parte, está el juez, está el fiscal, están todas las partes que hacen al proceso. Entonces, pero, ¿qué me brinda a mí esta entrevista? ¿En qué terreno me voy a manejar? ¿No? Si va a poder, si sabe a qué viene, si sabe cuál es el alcance de su palabra, si sabe si lo escuchan o no. Yo he ido, les cuento, a juicio después, porque después que uno hace la entrevista preliminar, haces la entrevista de declaración testimonial, haces un informe, luego la instrucción o el juez lo eleva a la cámara o no, bueno, va a juicio o no, te llaman en el juicio. Y muchas veces me han preguntado por qué yo tengo que explicarle a ese niño, niña y adolescente el motivo por el cual está ahí, ¿no? Eso me dijeron. ¿Por qué yo no les digo que es una entrevista o que voy a conocerlo y nada más? ¿Por qué le tengo que decir que está filmado? ¿Por qué le tengo que decir que lo están escuchando? ¿De qué sirve eso para ese niño? ¿No? Entonces ahí tenemos el antiguo paradigma, en donde es un objeto a ser observado. No les quiero decir cuando teníamos el espejo. Cuando teníamos el espejo era tremendo, porque yo sentía, no solamente el niño, yo también sentía las miradas ahí en el espejo que nos inoculaban, ¿no? Y en un momento, hay otro episodio que les voy a contar, que bueno, yo ya me fui, me parece. Quería hacer un orden, pero me fui. En la entrevista tiene, vamos a volver, en la entrevista tiene, una vez que yo veo, o que vemos cuando hacemos la entrevista preliminar, que está en condiciones, que sabe para qué va, que dentro de todo tiene un equilibrio como para, bueno, mantener una entrevista y soportar preguntas y demás, pasamos a la entrevista de declaración testimonial. Ahí la entrevista, según el protocolo, tiene 4 pasos. Se los digo rápido. La construcción de un rapport, dice, no sé cómo se puede construir un rapport en 10 minutos, no lo entiendo, nunca lo entendí, pero bueno, eso es lo que dice. Para que aumente la confianza, si puede discernir entre verdad y mentira, su habilidad para comunicarse, para comprender y un montón de ítems más. El segundo momento es que uno tiene que apoyar el relato libre. A ver, contame por qué estás acá, si sabes de la denuncia, y bueno, y ahí sin intervenir nada, nosotros. Acá me parece muy bueno la utilización de herramientas. No son test, porque es una entrevista de declaración, no es una evaluación psicológica. Entonces, si hay un dibujo, si hay un muñeco, es para facilitar la comunicación, nada más. Después, la tercera etapa son preguntas un poco más específicas, sin insinuar nada, sin preconceptos, ni nada, sin suponer nada. Y después viene el cierre. Bueno, esto es en el mejor de los casos, ¿no? Y con un niño que responda al protocolo. Un día estábamos haciendo una entrevista de declaración testimonial y un juez, claro, había una niñita que le costaba pasar de una etapa a la otra de la entrevista. Entonces no decía muchos datos sobre lo que le había pasado. Y el juez me tocaba el vidrio, o sea, interrumpía la entrevista tocando y haciendo ruido en el vidrio. Entonces eso quería decir para mí que tenía que interrumpir. Entonces le digo, mira, vamos a esperar un ratito, yo voy a ir a la vuelta y vamos a ver qué necesita. Y me dice, yo quiero el dato. Ese fue, o sea, dato.
¿Qué dato? Le pregunto. Quiero el dato, quiero que vaya al dato, quiero que me diga cómo, cuándo, dónde, por dónde, así, ¿no? Ese es el dato que muchos nos piden. Por supuesto que es imposible, porque para eso que lo interrogue él o un policía o alguien que no tenga nociones de lo que le está pasando y de lo que le puede pasar si yo le pregunto sobre el dato, así, crudamente. Bueno, eso cuesta mucho. A nosotros nos ha costado, a mí y a mis compañeros y a los que se inician y a los que van a venir, cuesta muchísimo, porque es ver con quién, es uno a uno. Vos tenés un juez, bueno, a ver, ¿cómo podés trabajar con este juez? ¿Cómo podés trabajar con el juez del interior? ¿Cómo podés? Hay jueces que ni siquiera preguntas nos hacen, no nos hacen el listado de preguntas para que le hagamos, porque ya saben la dinámica, ya saben cómo trabajamos, entonces vamos directamente. Pero hay otros que directamente preguntan cosas que ni nosotros podríamos contestar. O sea, me da pudor hasta preguntar, ¿no? Bueno, con esto quiero decir que el protocolo me parece que es un buen modo de accionar. ¿Por qué? Porque está respaldado y enmarcado en la Ley de Protección Integral de Niño, Niña y Adolescente. Por medio de él garantizamos el derecho, ¿no?, a ser escuchado y de participar activamente en el proceso judicial. Pero hay que tener presente que solo es una guía, son pasos, no podemos ajustar ni forzar a nadie a la mecánica del protocolo, como muchos pretenden. No podemos reducir al sujeto a ello, porque nuestra intervención debe estar centrada en una ética y en un principio. ¿El principio nuestro cuál es? Más allá de lo que estamos viendo y que va de la mano al nuestro, que es la salud mental, ¿no? Entonces, si estamos regulados por una ética, lo ético es lo singular, no es lo general, no es lo universal, es lo singular. Y por eso no existe manera de protocolizar la experiencia subjetiva. Entonces el dato que me sonó tanto, porque después lo conversábamos con mis compañeros, por suerte tengo muy buenos compañeros a los cuales por ahí podemos conversar esto y ver, porque a veces uno se cuestiona. Hace una hora que estoy hablando con el niño y no salió nada, seré que no sé preguntar, ¿no? Bueno, está muy bueno trabajar con otros, porque en este aspecto lo digo también. A ver, ¿qué le pasa al niño? Hay un acontecimiento traumático, ¿no? Si es que lo hay. A veces no, pero cuando no, también hay que pensar por qué dice lo que dice. Que por ser excesivo, el acontecimiento no encuentra manera de ser procesado. Ha dejado marcas en el cuerpo que nada tienen que ver, ese es otro punto, con la nominación o el listado que hay en el protocolo. Cuando ustedes van al protocolo van a ver que maltrato y varios síntomas, ¿no? Entre los síntomas, qué sé yo, no puede dormir, no, ni sé cuáles son los síntomas, pero hay un montón de síntomas, ahí no me acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando no hay esos síntomas? ¿No? Porque cada experiencia y cada acontecimiento irrumpe en el cuerpo de manera diferente, provocando efectos y fenómenos que en algunos casos son evidentes y responden a la verdad de un hecho fáctico y real, ¿no? Como ellos lo quieran. Pero otros no llegan a manifestarse, no se esbozan como el listado de síntomas o signos de abuso, y de los cuales el niño no puede dar cuenta, no puede relatarlos. El síntoma no es visible, no hay rasgo, pero no por ello no existe. No por ello no hay un padecimiento subjetivo ocasionado por hechos reales. Y es ahí que desde nuestra profesión, ahí hace la diferencia la profesión, ¿no? Es desde ahí a donde tenemos que nosotros dar la lectura. Es a partir de la diferencia. Porque no podemos, porque yo he ido a juicios y me han preguntado, pero la nena se ríe cuando cuenta.
pero la nena no está angustiada. Pero la nena dice que lo soñó, ¿no? O sea, ¿quién lee eso? ¿Desde qué lugar lo ven? Y está bien, ellos lo ven desde ese lugar, pero por eso estamos nosotros para marcar ese abordaje y con ese abordaje hacer una lectura diferente. Con eso no quiere decir que estoy evaluando, porque esto es una declaración testimonial. Que los chicos pueden decir lo que les pasó de maneras diversas. Yo he tenido chicos que no han podido decir y que se movían en la silla, se movían, se tocaban. Cuando yo les preguntaba sobre el papá, bueno, me ha tocado con uno que era un hermano más grande. Recuerdo que se movía y me pedía ir al baño a hacer pis. Lo dicen hasta con el cuerpo, porque el cuerpo es el que se excita, el cuerpo es el traumatizado, ¿no? Entonces, ellos creen que la verdad es a partir de la palabra, ¿no? Palabra, denuncia, relato, discurso, y no es eso. O sea, nosotros sabemos que hay otra manera de que un niño pueda decir lo que le está pasando. Bueno, y esto quiero decir porque yo me he dado cuenta que trabajando con gente del derecho, cosa que me cuesta por ahí articularlo con el derecho, pero bueno, hay gente que es muy, muy didáctica, muy solidaria con su saber, entonces me he dado cuenta que la ley no borra lo singular, para nada. Son las personas que trabajan con la ley. En esa línea de trabajo he estado por años, es una tensión permanente que se reactiva con cada abordaje que hacemos, ¿no? Bueno, con esto quiero decir que hay algo del sufrimiento que no puede ser dicho. Hay cosas que no pueden ser relatadas y nos advierten del límite del decir. Y, por supuesto, de una interpretación con sentido lógico. Existe en el ser hablante un lado opaco, oscuro, poco transparente, que no es captado por las intervenciones que nos ordenan, tampoco por los recursos lingüísticos o por la comparación entre víctimas que sufrieron el mismo delito. Porque dice, bueno, pero si la nena con la misma edad le pasó tal cosa y pudo, ¿por qué esta no? Entonces hay una cuestión comparativa entre uno y otro. Lo digo porque nos ha pasado. O sea que como si fuesen categorías de reacción. Y es imposible clasificarlas, ¿no? Porque son particulares. Bueno, no sé, yo por ahí, si hay alguna pregunta, no sé cómo quieren que hagamos, si paramos acá, hacemos algunas preguntas y seguimos, o no sé, para ver cómo les llega a ustedes también, o... Buenas tardes, Eleonora. Una pregunta. Yo soy de acá, de Chilecito. Ya no trabajo en esa área, pero trabajé durante año y medio en niñez, adolescencia y familia en el consejo. Acá tenemos un consejo. En relación al protocolo, vos hablabas de las entrevistas cuando nos piden la declaración. Acá en Chilecito y en los distritos también se nos llamaba cuando había un hecho que estaba en comisaría. O sea, se anoticiaba a la familia, iba a hacer la denuncia y automáticamente le daban participación a niñez. Muchos profesionales nos hemos quejado del lugar que ocupábamos porque era un rol totalmente indefinido. No sé si ustedes en La Rioja si tienen algo establecido, cómo han actuado entre esas circunstancias o cómo se manejan ahí. Más para saber y debatir, claro, digamos, el lugar la dirección del rol. de niñez, claro, la dirección de niñez y adolescencia es quien se tiene que proteger, digamos. Antes de entrar nosotros somos lo último, ¿no? Por eso articulamos con ustedes,
pero ustedes están bien definidos, al menos es lo que yo tengo entendido. Es más, muchas preguntas me habían surgido la otra vez porque recordaba que había una época en que el niño, bueno, van a denunciar, ¿no? Entonces no se le puede tocar, no se puede hablar, que no diga nada. No, pero no le pregunte, mamá, no le haga esto, que no haga terapia. ¿Por qué? Eso me pregunto. O sea, si vos tenés un niño que ha sido abusado, que se ha ido maltratado, que ha sufrido un delito y se ha vulnerado un derecho, ustedes tienen que estar antes que nosotros. Primero, porque el derecho tiene que ese niño tiene que ser protegido, ya sea con una medida excepcional, que es cuando la sacan de la familia, bien fundamentado, por supuesto, la medida, pero digamos, tiene que haber un tratamiento, porque hasta que llega a nosotros pasa un tiempo. Y después otros me decían, bueno, pero que no va, pero no va a ir a la psicóloga supongamos, de niñez, o no va a ir a la psicóloga del hospital, porque primero la tiene que ver la psicóloga del juzgado. Pero si el niño no puede dormir, si el niño tiene miedo, si el niño no puede ir a la escuela, ¿por qué no lo va a ver otra psicóloga? ¿Qué puede cambiar? ¿No? Cuando hay sufrimiento, cuando hay padecimiento y cuando hay un hecho que tocó el cuerpo, no hay forma de no verlo en una declaración testimonial. Por más, yo les digo, chicos, yo he trabajado, nunca he trabajado inmediatamente de la denuncia. Siempre he trabajado claro, siempre he trabajado a destiempo, no es a los 10 días, como dice el protocolo, es imposible, administrativamente, no sé qué nos pasa, pero es imposible. Entonces, imagínate ahora con la pandemia, menos que menos, o capaz que con lo virtual sea más rápido, pero menos que menos, o sea, el abordaje que hacemos nosotros es lo último. Entonces, ustedes tienen que estar antes, la asistencia tiene que estar antes. Es como que a alguien le pegas un tiro, hasta que no venga el médico forense lo dejamos de desangrar. No es así. No puede ser así, ¿no? Entonces, yo no sé de dónde se sacó, en realidad era para no contaminar el relato, sí, no era algo así. Eso fue en los primeros tiempos de la aplicación del protocolo, y era un debate, pero en esta cuestión de ir a la comisaría con el niño y la familia, siempre se discutió también cuál era el rol, aunque posteriormente se lo citara en la oficina, ya en día hábil, en horario con cita previa, digamos, para contener, acompañar, siempre, y también desde las fiscalías aquí se solicitó en más de una oportunidad ese informe de las entrevistas que a veces sirvió para obviar o no esperar a la Cámara GESEL para tomar algún tipo para respaldar, también a alguna actuación de los jueces en relación a la medida. Sí. Claro, es otra la medida. Esto es penal, pero si el niño está con problemas en la familia, presionado, hay que tomar una medida urgente. Después vendrá su declaración en función de cómo se vaya dando la instrucción, pero antes hay que tomar una medida, o sea, es la prioridad, es el interés superior, ¿no? Que no digo que lo otro no lo sea, pero lleva más tiempo. Sí, no sé, me parece que ahí hay que ver. Hasta el día de la fecha, te digo, estamos no hace mucho con una compañera, la mamá nos decía, no, pero me dijeron que no la lleve a la psicóloga hasta que antes no le tomen la cámara GESEL. Bueno, acá hay abogados particulares que también desaconsejan este acompañamiento del equipo de niñez. No, para nada. ¿Saben pero aquí cómo digo que sí hay. Claro, sí, es que sí, pero... Por esto del relato, por esto de la influencia, por esto de alguna cuestión... Es más, algunos nos llaman de peritos de parte, me ha pasado a mí desde mi lugar profesional, si quiero ser perito de parte para poder controlar la Cámara GESEL por el temor de algún tipo de influencia, ¿viste? Como que tenemos otro poder de poder cambiar algunas cuestiones en el relato, en la escucha, o intencionalmente a veces. Uh-huh. Hay peritos de partes que van a la otra sala en donde ellos, lo que hacen es ver, de alguna manera me parece lógico,
dado el ámbito donde nos manejamos, que estén los peritos de parte, ellos controlan el proceder nuestro como psicólogo. Muchas veces se meten más allá que eso, pero bueno, no, ellos hacen un control para que, bueno, porque es una garantía también para el acusado, para el sospechoso y demás de que pueda estar. Cuando los chicos vienen con una atención terapéutica previa, es muy importante. Y, por ejemplo, nosotros nos contactamos con esa terapeuta, con esa psicólogo, y trabajamos ahí a la par hasta que hay casos en donde nos han habilitado a nosotros entrar en ese espacio, no que nosotros vamos al espacio terapéutico, pero sí se trabajó esto de la importancia de que pueda hablar en un ámbito, y todo lo que hacemos en la entrevista preliminar, que a veces es una, a veces son dos, depende cómo esté el niño, o la niña o el adolescente, ellos ese camino de alguna manera lo van haciendo. Entonces es mucho más fácil para un niño saber para qué va a ir acompañado, digamos, diferenciar los lugares. Un lugar es el ámbito judicial y para qué va a ir ahí, otro lugar es la parte terapéutica y bueno, y lo que requiere y demás, es su espacio particular, ¿no? Porque una vez que se hace la denuncia, es un hecho público, es un hecho que ya dejó de estar encerrado, ya dejó de ser de él y de otro y de esa, pasó a ser público, entra un tercero, ¿no? Entonces, digamos, ese juego de roles entre un psicólogo, el otro y el niño, a mí me parece sumamente importante y no se superpone para nada cuando las cosas están bien hechas, para nada. Porque hay que tener claro para qué estamos, ¿no? Bueno. Gracias, Eleonor. Bueno, ya les conté por qué me pareció importante pensar en el trabajo con mis compañeros. Mañana vamos a trabajar sobre los adolescentes y la ley penal, cómo es el abordaje, cómo se intenta hacer el abordaje. Y el miércoles, con otras compañeras, vamos a ir a lo que es el trabajo interdisciplinario dentro del fuero civil, ¿no? Y vamos a tratar de traer, bueno, como para ejemplificar algunas causas, por supuesto sin dar nombre y demás, pero no por el hecho en sí, sino cómo se trabajó. ¿Mm? Bueno, yo, aparte de trabajar en el fuero penal, que es esto, ¿no es cierto?, que vienen con un delito, y tenemos que tomar la declaración de los chicos. Bueno, el fuero civil es a donde trabajamos con familias y también está, y no lo nombré, pero trabajamos para el área de adopción, en donde a los postulantes que quieren, o sea, las personas que quieren ser papás o mamás, nosotros las evaluamos para que recién estén inscriptos. Yo creo que eso lo podríamos hacer en otros encuentros por ahí, Mauricio, porque es muy importante esa área y es muy importante que se conozca el trabajo que hace esa área y que hacemos los que trabajamos ahí, porque por ahí yo la tengo como un poco, como que está por fuera, pero porque bueno, digamos, la adopción, creo que hay muchas cosas que todavía yo al menos tengo que aprender. Yo me metí mucho en estos otros temas, pero no, cuando yo escucho a un papá o una mamá y me piden que evalúe la capacidad para su función, bueno, no está lejos de lo que hago en adopción, ¿no? Porque tanto a uno como al otro se les juegan sus propios fantasmas, sus propias fantasías,
Y ahí me parece que, bueno, habría que ver cómo lo articulo a nivel de mi trabajo y de mi formación, pero sí me parece que es un área muy importante a que se pueda trabajar también. Nos piden los jueces de instrucción, cuando hay personas que están en alcaldía o detenidos, que hagamos pericia, ¿no? Y bueno, nosotros los que estamos en el CATI somos peritos oficiales, ¿no es cierto? Nos llega un oficio, por ejemplo, por ejemplo, este es del interior, en donde nos piden, con el objeto de determinar estado psicológico, perfil de personalidad, capacidad de comprender o no la realidad y por ende la criminalidad o no de sus actos, grado de veracidad o no de los hechos denunciados, grado de perturbación emocional, si posee capacidad de fabulación. Esto es, a ver, ya les digo. Esto es de un adolescente, pero es grandecito, es una adolescente ya que tiene 17 años. Bueno, después, a ver, otro. Estructura de personalidad, inteligencia o grado de madurez psicológica. Si se observa propensión a la fabulación o confabulación, si presenta algún trauma. Miren todo esto. Salud actual emocional. Bueno, y todas aquellas circunstancias que crea importante y demás. Bien, eso es uno de los ejemplos que nos llegan para hacer la pericia. Entre las cosas que estuve viendo para pensarlas hoy, me fui a un libro que se llama Yo lo maté, nos dijo, es mi padre. Es un libro de Raquel Capullo y Diego Nin. Es hermoso el libro, porque los que les interesa este tema, ¿no? Ellos hacen un estudio de un caso de parricidio en donde establecen en el índice, cuando se lo ven, está la prensa, las declaraciones, los testimonios, las cartas, los escritos, los peritajes, el juicio penal. Bueno, hay un montón de cosas, pero lo que quiero ir es a esto. En el 35, una joven y brillante estudiante de magisterio mata a su padre de varios balazos. La noticia en los periódicos sacude la ciudad. Luego vino el proceso, las declaraciones ante el juez bueno, ella se llama Iris Cabezudo, así como de la joven, las de su hermano, la versión escrita por la madre, las declaraciones de otros testigos, los argumentos de la defensa, los peritajes psiquiátricos, la sentencia, ¿no? Todos son documentos en el año 1935. En la página 197 hay un comentario, ¿no? En este libro, de un psiquiatra, de un médico psiquiatra que se llama el doctor Pérez Pastorini, que era un psiquiatra muy renombrado de la época y del psicoanálisis, ¿no? Ahí en Uruguay. Él hace un comentario del peritaje que realiza un colega a esta joven que comete un parricidio. Reflexiona sobre la imposibilidad de comprender el alma de la delincuente, que fue sometida a peritajes médico-legal. Lo lleva a aplicar al caso diversas psicologías, así lo dice, ya que juzgar sin psicología es imposible. Y continúa más abajo diciendo,
que todo delito comporta una pluralidad de motivos, muchas veces determinados y en gran parte inconscientes, los cuales no pueden ser apreciados y diagnosticados más que por la psicología en profundidad. Y a él se llega con el instrumental psicológico, repetimos, que es distinto a que el perito psiquiatra posee, que el perito psiquiatra posee. Con un espíritu racional y consciente no se puede juzgar los fenómenos del inconsciente. O sea, acá lo que de alguna manera nos dice en esa época, que desde digamos, de la medicina, de lo científica, legal, era imposible llegar a los aspectos inconscientes o a los motivos que determinaban las conductas. Y pensando en Freud, yo no sé si, ya, bueno, él es un maestro para mí, les cuento que hay un artículo que se llama La indagatoria forense y el psicoanálisis. Él fue invitado, Freud, a Viena, a una conferencia que da un profesor de Derecho, ¿no? Y hablaban sobre como un experimento, un procedimiento, ¿no?, para pruebas judiciales que se hacían como asociaciones, o sea, tomaban de Freud la asociación libre como modos de estímulo, hacían era, ya les digo, como experimentos de asociación, ejercicio de simulación. Entonces, le tiraban una palabra que era estímulo y para ver cómo reaccionaba y cómo asociaba ese sujeto, ¿no? Ese sujeto que estaba siendo peritado. Y él dice, Freud, desestimó la importancia tanto de los experimentos de asociación como de la teoría de los complejos, dice. Freud se esfuerza por demostrar que los descubrimientos del grupo de Zurich no son en verdad sino aplicaciones particulares de principios psicoanalísticos subyacentes. Y en el último párrafo, él dice el peligro de extraer conclusiones demasiado apresuradas de los resultados de las pruebas de asociación. Entonces él lo que hace es, se dirige a los señores y dice: creciente intelección sobre la inseguridad de las declaraciones de testigos, que empero constituyen hoy la base de tantas condenas en querellas judiciales, ha acrecentado en todos ustedes, futuros jueces y abogados defensores, el interés por un nuevo procedimiento de indagación que al parecer constreñiría al propio imputado a probar su culpa o su inocencia mediante unos signos objetivos. Y ante esos signos objetivos es que él dice que cuestionar la contingencia y el presunto libre albedrío en el acontecer anímico. ¿Por qué? Porque la tesis justamente de Freud es que hay acciones que se consideran inmotivadas, sujetas a un rígido determinismo. Así contribuía a restringir el campo del libre albedrío psíquico, ¿no? O sea, hasta qué punto el sujeto es libre si está determinado por motivaciones inconscientes. Esa es la tesis de Freud, creo que todos la sabemos, y es lo que les hace saber de alguna manera en ese congreso, en esa conferencia, a la gente que está ahí. Me pareció muy importante tomarlo a eso y conectarlo con el libro de Raquel, este libro, Yo lo maté, nos dijo, no sé si se ve, porque si bien ella fue, digamos, no se supo de ella y sus motivos y su relación con su mamá, su papá y su familia, hasta que no se dio lugar al inconsciente, ¿no?
Los actos de un individuo no son sin consecuencia, ya sea tanto para ellos mismos como para otros. Frente a un acto delictivo o criminal, las legislaciones vigentes determinan la eventual culpabilidad del acusado y cuál es el castigo a aplicar. Para la justicia penal, la premeditación y el estado de conciencia durante el acto delictivo contribuye, entre otros aspectos, a establecer el grado de responsabilidad, existiendo una relación entre el crimen que se comete y su castigo. Toda sociedad manifiesta y exige al castigo, un consentimiento subjetivo respecto del crimen cometido y su castigo. Entonces, para que un juez pueda determinar la responsabilidad penal de un imputado, es necesario que tenga en cuenta la conjunción de dos elementos: la inteligencia o discernimiento del individuo que le permite a él acceder a la noción de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que está prohibido, de lo que no está prohibido, y la voluntad, o sea, la libertad, la libre voluntad, eso, que posibilita escoger entre una cosa y la otra, entre el bien y el mal, entre lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer. Todo rasgo o factor que prive a uno o a otro es una condición para suprimir la imputabilidad. Entonces, la conciencia, entre comillas lo pongo, la conciencia, y la libertad de actuar son criterios que residen en la imputabilidad. Con respecto a los sujetos que padecen una enfermedad mental, el Código Penal argentino señala la no punibilidad para el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de su facultad, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia del hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. O sea que la culpabilidad de alguien, la culpabilidad, digamos, jurídica, ¿no?, se enlaza al concepto de responsabilidad y a la posibilidad de gobernar sus acciones. Es decir, que todos aquellos que comprendan la criminalidad de sus actos y puedan dirigir sus acciones serán considerados imputables. La culpa jurídica viene luego de cometido el acto, cuando a través del juicio, ¿no es cierto?, pasa a juicio, el individuo se vuelve responsable de su acto. Y aquí nos preguntamos nosotros, ¿no? ¿En qué medida el sujeto queda incluido o no en su acto? Porque la libertad, sabemos, la conciencia, la comprensión, la voluntad, pertenecen al plano del yo, a la dimensión del yo, a la conciencia, y no a la del sujeto. Por esta razón creo que la responsabilidad no es yoica, sabiendo que el sujeto es un efecto y por eso supone un abordaje, un tratamiento dirigido a un sujeto de derecho al que se considere siempre responsable de sus actos y capaz de tomar una posición frente a sus actos más allá de su estructura o su enfermedad. El castigo tiene un fin correccional, pero si el sujeto no puede reconocer su falta, no puede darle una significación a la sanción que se le aplica por el delito que cometió, no puede subjetivarla. El castigo no va a modificar su acto criminal. Bueno, esto lo quería... Bueno, lo escribí para decirles que más allá de los ítems que nos pidan, cada perito tiene su metodología, sus test, si los toman, si no los toman, su manera de entrevistar, su formación, su mirada. Bueno, esta es la mía, digamos, pero que me parece que va sujeta a un sujeto de derecho. Y un sujeto de derecho no es sin su responsabilidad en el acto. Ustedes saben que estaba leyendo un libro que Aldana, si anda por ahí, me puede ayudar ella me lo pasó,
Aldana porque estamos estudiando topología lacaniana, que no me acuerdo cómo se llamaba el libro, mañana se los voy a decir porque saqué 2 partes re importantes. Una de ellas es, plantea, puse la página y no puse el libro, bueno. Una de ellas plantea cómo entender y hacer entrar en el discurso lo que es inadmisible, eso que dejó rastro de un acto del sujeto, de un acto puro, un acto verdadero, podríamos decir, porque ahí no intervino el otro de la norma, el otro que regula, entonces pasa a ser un acto, ¿no? Y dice en la página, bueno, 42, así, en la repetición de un acto, y esto lo estoy pensando también mañana cuando hablemos de los chicos con problemas con la ley penal, porque es la repetición, ¿no? Dice, así, en la repetición de un acto, de una conducta o de un síntoma hay un trazo. Por ese hecho, desde ese momento marca lo repetido como tal. Lo que es repetido en lo repitiente, en ese estudio que es siempre el mismo. Eso se encuentra en el origen, ese trazo. Por este hecho, desde ese momento marca lo repetido como tal. Y dice que entre lo repetido y lo repitiente hay un espacio. Hay un espacio que devela, y volvemos a lo mismo, devela un elemento que no se puede medir, que no se puede mensurar, que no se puede contar, que no se puede categorizar ni clasificar. Vamos a el abordaje y el nuevo paradigma. Me parece que por eso lo traje a esto, que no se puede medir, pero que está presente en la estructura como apoyo fundamental, aunque permanezca totalmente ignorado, ¿no? Eso que se repite, bueno, acá tiene que ver con ese deseo, con esa parte oscura de cada sujeto. Y que me parece que en cada pericia, más allá de que nos den los puntos, tenemos que hacer como dice Freud, ¿no? En este aspecto. Hay algo que no se puede apresurar, ¿no? No podemos apresurarnos, que tenemos que habilitar para que de alguna manera aparezca, ¿no? Bueno, yo me pedí a Florencia que hable de pericia, bueno, yo me fui a otro lado, pero les cuento que en el Código Procesal Civil, yo esto lo tuve que aprender porque yo siempre lo tengo a mano a mi coordinador y él me va puntuando algunas cosas, entonces me dice, esto va a servir a los colegas, porque yo soy oficial y para hacer una pericia tenemos que tener un título, tenemos que ser expertos, ¿no? Entonces nos llaman a expertos. Si yo no estaría, habría un listado de peritos donde se pueden ustedes inscribir, que es, y me lo dijeron, hasta el último día hábil de octubre. Ese listado, bueno, uno de los requisitos es que tenga un título o algo que lo habilite a hacer la tarea que requiere el juez, ¿no? Que requiere un conocimiento especial. Bien, a ver, esto me dijeron que diga, que les comente. Capaz que ustedes ya lo saben, que es el juez el que ordena la pericia, ¿no es cierto? También puede, o sea, la pueden pedir los abogados de parte y se da lugar, pero es el juez quien ordena. Él es el que va a designar. Si alguno de ustedes se inscribe en la lista, va a haber un sorteo y ustedes a los 3 días tienen que ir al juzgado y ante el secretario, ¿no es cierto? Dar que aceptan el cargo de perito, ¿no? Ante un secretario. Es un juramento de ley. Y también este juramento de ley es importante porque si a ustedes tienen algo que ver con la persona que van a evaluar, bueno, eso ya lo sabemos, como psicólogo creo que en la ética está,
no van a poder evaluarlos, entonces por eso es el juramento de ley, para que no favorezcan, no perjudiquen a nadie. Y eso me parece muy importante y lo preguntan siempre. A ver, ¿qué otra cosa? Puede haber excusas, que son las mismas que tiene un juez, para inhibirse. Pueden ser recusados, me pueden recusar y decir, no, yo no quiero que esta psicóloga intervenga en esto, y tienen que dar los motivos y los fundamentos para que el juez lo tenga en cuenta y me retire de ese cargo. ¿Y qué más les tenía que decir de esta ley que me pidieron que les diga? Creo que, bueno, que más o menos les dije lo más importante. Los peritos hacen juntos el trabajo. A ver, si a mí me piden con niños, usamos la cámara Gesell, que todavía está, que se la usa, y pido que los peritos estén del otro lado con audio, viendo y todo. Por supuesto que primero trabajo antes con los peritos para de alguna manera ir acordando ciertas pautas o que vamos a trabajar, que vamos a indagar, pero por lo general en niños así más chicos que nos piden una evaluación o una cámara Gesell, después nos piden una declaración, y si hay algunas cosas que no están muy claras, sugerimos nosotros a los jueces que se haga una evaluación. Ahí están desde la otra habitación. Con la gente, con los chicos me ha tocado que hubo peritos que no tuvieron problema en estar del otro lado y otros que querían estar en la sala, y bueno, si la persona, el niño o adolescente no tenía problema, lo hacía. En los adultos, por lo general está la perito oficial y los peritos de parte. Los peritos de parte son, digamos, llamados por el abogado de parte, ¿no? Por el abogado y bueno, a costa del abogado, de la parte y demás. Así que, bueno, si estamos de acuerdo en el resultado de la pericia, por ahí hasta podemos hacer un informe que sea en conjunto, con aspectos que se llegan a visualizar desde de los que están ahí, de los que necesitan punto por punto, y si no están de acuerdo, cada uno hace su informe. No sé qué más decirles de esta cuestión así como más de encuadre, que es importante saberlo. No sé si ustedes quieren preguntarme algo, por ahí se me está escapando. Sí, Eleonora. Hola, sí. ¿Cómo estás? Una pregunta. Sí. Sí, sobre el informe. ¿Siempre después de tu actuación, de la entrevista de declaración testimonial, siempre va un informe o a veces alcanza con esa entrevista? Sí, mira, hemos tenido varias cosas. Cuando no teníamos cámara Gesell, no teníamos la declaración de los chicos, el informe era re largo. Era largo porque poníamos palabras textuales, articulábamos con dibujo, bueno, era otra la intervención. Luego nos pidieron, hay jueces que nos piden que sea todo grabado, la entrevista preliminar, y que sea todo grabado y que no, ningún informe, ¿no? Que solamente se deje constancia de que fue a entrevista, bueno, que estuvo en la cámara Gesell y nada. Por lo general nos piden informe, esperan el informe. El informe no es mucho más de lo que uno hace en la entrevista. A ver, si fue, cómo estuvo, si se hizo una entrevista preliminar, cuántas, así, o sea, yo, por ejemplo, no pongo cosas textuales ni nada porque está en la grabación. El clima emocional, si estuvo dispuesto a hablar, si
sé, si se tuvo que interrumpir, bueno, también se consigna que por qué se tuvo que interrumpir, o si yo interrumpí porque vi que bueno, que no daba para más, o que estaba muy angustiado, que ya, entonces consigno y fundamento. Si fue claro, si tuvo una lógica interna el relato, y no mucho más. No mucho más, porque es más bien un informe medio, ¿cómo les puedo explicar? Descriptivo, por decirle. No es interpretativo, no es una evaluación, ¿no? Es simplemente describir cómo se han dado esas condiciones. Si yo veo, o si vemos, que hay algo, un elemento, que es importante, que tiene que ver, siempre, no sé, muchos lo ponen, otros no, yo creo que sí, hago como una parte o lo escribo, qué sé yo, porque hay cuestiones que hacen, como dijimos, hallazgos que son muy personales y que deben estar escritos, ¿no? Porque si no es una mecánica del mismo informe, y cada informe me parece, más allá de que el formato es el mismo, tiene que dar luz de alguna cuestión singular. Pero sí, por lo general... Me está surgiendo ahora, mientras hablas, otra pregunta sobre la devolución al niño o a su familia, si hay tiempo para hacerla o un cierre después de la entrevista. Depende. Si los chicos vienen del interior, y es más difícil porque uno termina ahí la entrevista y en la misma entrevista, al menos yo hago el cierre. Te digo que, bueno, si hay algo para devolver, por ejemplo, como que me pareció que necesita algún tipo de acompañamiento, lo que sea, por supuesto lo hago porque ahí yo tengo que ver qué derecho también se está vulnerando. Y si necesita terapia, si necesita... por ejemplo, hubo casos en donde me pareció importante consignar que no puede estar con esa mamá que lo trajo al niño, y ¿por qué? Porque estaba presionado. Entonces eso está siendo vulnerado, ¿no? Entonces eso había que consignar y hablar con el juez. Pero sí, por lo general cuando sí se hace una devolución, se tiene que hacer. El otro día fui a declarar, así por Zoom, y muy pertinente me dice, pero si usted, porque claro, estábamos hablando del caso y yo pensaba, y yo lo dije, que tendría que haber, o sea, que era un caso que necesitaba de acompañamiento, de que inicie un tratamiento. Y me dice, ¿por qué no lo consignó en el informe? Y tiene razón. Más allá de que yo se lo podría, seguramente se lo dije, no me acuerdo, hace 2 o 3 años, cuando vi la cámara Gesell de nuevo, después de 2 o 3 años, tuve la impresión de que sí, que le había dicho, pero claro, no lo consigné. Y es importante consignar esas cosas, que necesita de un acompañamiento, que necesita estar no en esa casa, sino en otra, porque está, ¿no? Así. Sí, me parece que hay que hacer una devolución. Hay casos que no, pero hay casos que ameritan sí, una devolución. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún comentario? Yo quería decir que ahí coloqué los nombres de los libros de topología. Ay, pues son tan difíciles, Aldana. Son muy difíciles, pero ahí los puse para que, bueno, los busquen, se encuentran en internet. Ah, bueno, gracias, Aldana. Porque ahí sale, que mañana por ahí lo tome, no lo escribí. Hay un aspecto muy importante porque me pareció que sobre la interdisciplina y la topología, ¿no? Esta misma zona, digamos,
este mismo caso, pensando, ¿no? En los sujetos y tener que partirlo en el área social, en el área médica, en el área psicológica, ¿cómo no hacer una misma zona, un mismo espacio en donde el sujeto pueda caminar, digamos, pero sin ser repartido, sin ser cortado, sino ser una misma zona, porque, digamos, el efecto en la escuela, en la casa, es el mismo sujeto, es el mismo espacio, digamos, de espacio, de sujeto, de cuerpo, ¿no? Entonces, cortarlo, repartirlo, por eso nosotros tendemos a esto de hacer un diagnóstico integral cuando trabajamos con los otros profesionales. Por supuesto que acá en las pericias trabajamos solos, somos en la declaración testimonial también estamos solos, más allá de que en el protocolo que hicimos, interno nuestro, pedimos que esté un monitor del otro lado. Un monitor es un compañero, en equipo se trabaja, para que esté de alguna manera filtrando algunas preguntas que se puedan hacer, que si hay un momento de espera, porque en las declaraciones testimoniales no se dan una idea cómo apuran. O sea, se tienen que ir a otro lado, entonces están apurados todos, no hay momento de espera, entonces está muy bueno que pueda haber un equipo del otro lado también, para que se pueda esperar, porque hay cosas que no salen así, que no salen, ¿no? Los chicos no son como los adultos que saben a qué van, que están convencidos, y que no, los chicos van con mucho miedo, y hay un montón de factores que ustedes deben saber que se juegan ahí. Y del otro lado, poder traducir esos comportamientos es muy importante también. Eso no lo nombré, pero eso estamos intentando hacer. Hay una pregunta de Antonella, si el equipo del CATI también hace autopsia psicológica. Sí, también. Yo estuve en 3. Y son muy interesantes, sí se hace. Es un trabajo muy largo, que se ven varias variables, varios factores para determinar, porque, se ven restos en realidad. ¿Qué ves en una autopsia? Restos, pedazos sueltos. Entonces, ir armando un perfil psicológico, social, vincular, es muy lindo el trabajo, la verdad es que es muy interesante y lleva mucho tiempo. Pero hay que saber que no se trabaja ahí con un sujeto, a ver cómo les puedo explicar, no es un sujeto vivo, un sujeto, uno tiene que hacer ahí una ficción, ahí hace una construcción, ¿no? Con los datos, con las variables, con los factores, uno construye. Bueno, lo construye siempre, también en un informe también hace una ficción, porque exacto, nunca es lo que... Sí. Bueno, siguiendo este punto que decís sobre que uno construye una ficción, coincido plenamente con vos en eso. Quiero destacar que has hablado durante prácticamente toda tu ponencia de la posición ética del psicólogo en estos ámbitos, que no es poca cosa, porque comenzaste contando lo que era en otro momento, con un viejo paradigma donde el niño era un objeto, y que todavía, bueno, se pelea, me imagino, con vestigios de ese viejo paradigma. Debe haber cada tanto algún vestigio ahí dando vuelta y debe ser una pelea. Porque tomarlo al niño como sujeto no es algo, acá parece nuevo, ¿no? Pero no es algo que sea nuevo si nos vamos a Freud, que lo citaste. Sí.
Sí, sí, tal cual, claro. Claro, y me gustó mucho, cuando mencionaste la subversión en la posición del niño, y En el concepto. claro, exacto. Y pensarlo de esta manera, ¿no? La víctima cuando el niño dejó de ser reconocido como sujeto por otro sujeto. Entonces, y la revictimización es volver a caer en eso que vos marcabas, esa cosa del dato, el apuro, lo único que me importa es esto, todo el resto, ¿no? La verdad que eso es algo bastante cotidiano todavía, lamentablemente. Sí, 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 nos vemos con eso, claro. Sí, una gran contradicción de la justicia, ¿no? Porque apuran por los datos, pero demoran un montón en hacer los procesos. Para ahí pasan años desde que fue la causa. Entonces, qué tremendo estar en ese ámbito. Sí, después pasan años y te llaman a declarar y bueno, tenés que buscar tus registros, tus cosas, tus entrevistas. Por suerte está la modalidad de, nosotros, al menos yo no me quedo con el CD, no me quedo con la grabación, yo tengo el informe y los registros míos. Y bueno, en las declaraciones pasan la grabación, eso tiene que ser así. En algunos lugares no, pues son muy precarios. Por ejemplo, he ido muchísimas veces a Chepes a declarar y antes de ir he tenido que verla acá porque allá no la pasan y la gente no sabe de qué se trata, porque no la vieron, porque no tienen los dispositivos y demás. Entonces tenés que explicarles, tenés que llevar casi textual los registros. Bueno, es muy difícil declarar en algunos lugares en donde por ahí, no por la gente, sino porque, bueno, no tienen las instalaciones, no sé, no tienen ni computadoras, qué sé yo, o si las tienen ahí no tienen internet, no pasan nada. Así que bueno, ahí siempre me cuesta mucho porque ahí sí me tengo que poner a ver, y es como vos decís, pasan mucho tiempo. Y uno se olvida, o sea, si vos no haces el registro en el momento, con el informe, con todas tus apreciaciones, con la cantidad de entrevistas que tuviste antes, si es que las tuviste, con quién, cómo vino, porque te preguntan todo, como si el caso lo hubieses visto ayer. Muchas veces no se cuida el detalle previo a entrar a declarar, al que los profesionales entremos a declarar, que eso es muy importante. Hay mucha exposición de todos, no solo de los profesionales, sino de la gente, cuando se va a una audiencia. Pienso que eso también tiene que revisarse por todos, ¿no? Tanto por los profesionales, que somos testigos, como por la gente, por la misma gente. Sería bueno eso, revisarlo y tratar de hacer algo para cambiarlo. Sí, eso es así. Pero es la primera vez que me había tocado que no pueda disponer de mis cosas. Así que bueno. Yo tengo una pregunta. Cuando toma las técnicas que elige para hacer las evaluaciones, pienso en las técnicas proyectivas, en donde ahí entra en juego mucha subjetividad a la hora de plasmar las conclusiones. Pienso, ¿no?, cómo la defensora o defensor de la parte acusada puede desestimar estas técnicas que por ahí no son tan cuantitativas y son más interpretativas. ¿Cómo puede defender esas técnicas y esas conclusiones a las que arriba cuando son justamente las técnicas proyectivas y son más a nivel interpretativo, por la subjetividad que entra en juego? A ver,
me ha tocado que me pregunten, y bueno, a ver, ¿cuánto fue el daño? El daño psíquico. Y yo qué sé, ¿cuánto fue el daño psíquico? No sé si el daño yo no, en mi formación no, es imposible medir, mensurar el daño. En todo caso, puedo decir que el daño es un trauma y el trauma puede afectar funciones, ya sea vinculares, de pensamiento, cognitivas, pero digamos, a ver, que algo exista y no que algo exista, digamos, no quiere decir que nosotros tengamos que ir, yo al menos no aplico técnicas y menos técnicas que midan, porque bueno, no es mi formación. Me parece que el trabajo desde la línea que les he leído y he trabajado hoy en todos estos años es lo que me ha favorecido para encontrarme con un otro ahí, ¿no? Y que no tener que medirlo. Si vos das un fundamento de por qué crees que es probable que esté fantaseando o es probable que tenga alguna afección o fijación, no sé, en alguna área que implique lo sexual. Chica, para manejarla, ¿no? Bueno. ¿Cómo? Pensé que... yo creo que desde la teoría de cada una que pueda trabajarlo, pueda estar formado, lo puede dar cuenta. Acá cuando yo les decía, estructura de personalidad, inteligencia y grado de madurez. Eso es lo que me pidieron en este caso particular. Es un área que está muy atravesada por el positivismo. Claro, por la ciencia médico-legal. Es como, bueno, acá el libro de Raquel dice, juzgar sin psicología, pero no desde la psicología, bueno, no sé, yo estoy desde el psicoanálisis, pero me parece que es imposible, no, al menos para mí, poder entender rasgos de personalidad, capacidades psíquicas, sin estar advertida de lo que es el inconsciente, de que es el sujeto del deseo, de que hay determinismos que motivan ciertas circunstancias, de que hay sujetos que hacen lo que hacen porque tienen una culpa, y qué es lo que les dije acá, no tiene que ver con una culpa jurídica, ¿no? Sino que porque tienen una cuestión de culpa que hacen que eso los motiva a hacer un delito para ser culpables. Entonces, todas estas cosas no sé si las puedes medir, no sé si se pueden medir, ¿no? Pero bueno, hay quienes lo pueden hacer, y sí, está bien, no discuto eso, pero no por eso esto no existe y demás. Hay personas que, a ver, vamos a la memoria y a las capacidades del yo, a esto que decíamos hace un rato, lo podés trabajar perfectamente y saber hasta qué punto puede un sujeto estar advertido y apelar a sus mecanismos de memoria, de recuerdo, ¿no? Y sobre todo, ¿cuál es la posición que toma por ser una persona que habla? ¿No? Porque no es el número, no es un baremo, no es comparativo, ¿no? Ahí me parece que, bueno. Exactamente. El psicoanálisis es una ética de las consecuencias también. Claro. Por eso es otro tipo de responsabilidad.
es hacer entender, sí, en la criminología, claro que hay culpa, hay castigo, sí, pero también hay otro tipo de responsabilidad, que cuando el sujeto tiene ese tiempo lógico que se pueda ver, que se pueda traumatizar, que se pueda ver en eso, que está despojado de ciertas normas que lo regulan y que por eso hace ese acto crudo. Luego que pueda él poder entender eso, poder saberse de eso. Si no, es un sujeto que en los 3 tiempos que hablamos de la lógica del ver, del entender y de concluir, no va a poder concluir nunca. Porque ¿de qué le sirve un número si él no va a poder traumatizar, ver esto que ha dejado marca en él, que no es un acto por una que la sanción ha nombrado, ¿no? Desde ahí yo lo trabajo y también, no sé, nunca he tenido algo como, por supuesto que recusan, que no sé, que no les conviene a veces, pero bueno, es lo que se hace, por eso el tiempo lo dan los sujetos que direccionan, ¿no es cierto?, y tenemos que saber que las resistencias ahí no son fronterizas las resistencias como las que saben. La resistencia es consciente, o sea, cuando vos tenés ahí un tipo que está resistiendo a hablar, a decir, a encontrar, a salir de ese yo, por decirle, porque es porque hay una resistencia a nivel consciente muy fuerte. Y bueno, o sea, me parece que eso también nos dice mucho. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Acá, Paula, Prudencia. En realidad tal vez es un poco más extenso esto que decías de la cámara Gesell. Si no te entendí mal, dijiste algo así como que no es interpretativo ni evaluativo ese momento. Estaba pensando en esto de cuando nosotros estamos en el interior, ¿no? Y cuando recibimos tal vez algún niño o niña víctima de un supuesto abuso sexual, enseguida aparece esto de, bueno, hay que esperar la cámara Gesell, que le llegue el turno de la cámara Gesell, ¿no? Y que vaya a Chilecito o a La Rioja, en general van a Chilecito, tema pandemia aparte, ¿no? Todo lo que imposibilita ahora. Pero si no es ni evaluativo o interpretativo, tal vez me surge ahora, y esto que decimos y sostenemos de, bueno, la palabra de ese niño, de esa niña, y esa importancia de lo que está denunciando, se me viene a la mente el síndrome de alienación parental, que ya sabemos que no es un síndrome que exista, pero ¿para qué va esa cámara Gesell? Si en teoría, bueno, debemos creerle al niño o a la niña lo que está diciendo, lo que está denunciando, ¿a qué va a la cámara Gesell? ¿No? Porque después me cruzo con la mamá y me dice, no, fue a la cámara Gesell, no tengo una devolución, no sé qué pasó, el tipo sigue suelto. Esperamos la cámara Gesell para saber si es cierto o no lo que dice, o sea, si es cierto o no el relato de ese niño o esa niña, a ver si está mintiendo diciendo la verdad, ¿no? Es eso lo que circula. No sé qué puedes decir de eso. Pero ahí no evaluamos en la cámara Gesell. Es lo que es una declaración, es un relato. Solamente habilitamos la palabra. Sí, creo que es importante por ahí, como vos decís, hacer ciertas devoluciones y no depende si el tipo está preso o no preso
de la maniobra nuestra. Eso depende del juez. Es el juez quien valora esa declaración, más allá de que nosotros podemos hacer un informe, podemos sugerir, porque son evidentes algunas cuestiones, ¿no? Pero quien valora eso, quien le da un lugar dentro del proceso, dentro de la instrucción, es el juez. Después, pero si las cosas... es una herramienta importante para el juez espera. Claro, es una prueba, es una prueba. Digamos, sí, no sí. es que lo decidís vos o la psicóloga que tome esa entrevista, no es que vos vas a decir si el relato es cierto o no es cierto, no vas a dar ese informe, pero de ese informe o de esa entrevista el juez se va a agarrar fuertemente para sentenciar, digamos. Claro, si a mí me piden que haga una evaluación de ese niño o de esa niña, sí, puedo decir que fantasea, que miente, qué sé yo, pero en el momento, o sea, el informe o en ese momento es cómo lo valora el juez, así tiene que ser, es una prueba para el juez, más allá de que muchas veces, y lo digo porque yo lo hago, hemos ido un poquito más allá en el informe, ¿no? Qué sé yo, hemos dicho, bueno, no se me viene ahora, pero sí cuando hemos visto que hay algo que no cierra o que hay algo que no es un discurso que tenga una autonomía, sino que hay injerencias y demás, y vos las sabés, hay que escribirlas. O sea, yo todo lo que puedo llegar a obtener en mi campo, lo escribo. Después que lo valore el juez, ¿entendés? Pero, por ejemplo, yo no me parece que yo pueda tener, no hablo con certezas, por supuesto, pero que yo pueda tener una apreciación de algo que surgió ahí y que no lo escriba en el informe, ¿no? Porque nosotros estamos para asesorar, para sugerir, para, bueno, al juez, ¿no? Entonces, está bien, es una declaración, pero si sos un técnico, sabes escuchar, estás entrenado para eso, si podés, si vos ves, porque le digo, hay entrevistas que son muy cerradas y son eso y no te salís, pero hay otras que son muy ricas en lo singular, en lo que se desprende, en lo que sale, en ese más allá de esa palabra. Y la verdad es que hay que, si vos lo percibiste, si vos lo podés articular, y lo articulas en el informe, y que el juez lo valore. Y si no es pertinente, bueno, que no sea pertinente a la hora de él tomarlo, ¿no? Pero sí, yo creo que hay cosas que surgen, hay cosas que no, por supuesto, hay casos en que no, nada, es eso y punto, pero hay casos en que sí. Entonces yo digo, porque a veces yo me pregunto, si no hacemos eso, ¿para qué estamos? Si no, podría venir cualquiera a preguntar, a ver, ¿de qué color es este lápiz? Y te dice, es verde. Bueno, ¿es verdad? ¿Este lápiz es verde? Sí, es verde. ¿Esto es verdad? Sí, es verdad. Y si yo te digo que es amarillo, o sea, cualquiera puede hacer ese jueguito. Lo hace cualquiera, ¿no? Claro, entonces digo, porque el juez, sino que interpreta, ¿no? El juez va con esa información de la entrevista, si él no es idóneo en el campo. ¿Qué ¿no? lee el juez? ¿Desde claro. qué lugar, ¿no es cierto?, puede escuchar el juez? Esa es otra pregunta, Pablo, es re importante porque, mira, ese juez que me pedía el dato, no veía que lo que estaba diciendo era un dato, o sea, y lo que no estaba diciendo también era un dato, ¿no? Bueno, pero por ahí... Una cosa, ¿no?, también importante, que las declaraciones testimoniales tomadas por profesionales, digamos, idóneos para escuchar a los niños, suplantó, digamos, con todo el paradigma de derechos a los interrogatorios. Los niños antes eran, digamos, interrogados en comisarías o por los abogados defensores, y entonces en el proceso penal era muy cruel.
este espacio se aporta a la prueba cuidando la palabra del niño, ¿no? O interpretándola, o me parece que también eso es fundamental. Es fundamental el informe, que por ahí a veces no lo piden, pero el informe aporta la interpretación, ¿no? A ese que tiene que ir a ese que no es idóneo para por ahí, porque esa también eran algunas discusiones que habían a veces de los jueces, de decir, no, yo lo que dice el niño es suficiente. Pero muchas veces lo que dice el niño, digamos, la interpretación por un profesional idóneo aporta otras cosas, ¿no? Que es esto lo que dice Leonora, y poder ir un poco más allá, y bueno, era también, digamos, en la cuestión de los derechos del niño se avanzó muchísimo con lo que la declaración testimonial, digamos, de esta manera, y que no era un testigo más que iba a interrogatorio. Claro, el aporte está bueno, y el aporte que puede hacer un monitor también, porque dar un lugar de espera me parece fundamental también. Me parece, perdón. Sí. No, que me parece importante cuando decía Anita esto de las transformaciones que se dieron en tema de derechos, de protección y de derechos en términos de justicia de niños, es la importancia de que la Cámara dependa del juzgado de menores, aunque deba responder a lo penal, ¿no? Sí, porque sí. la finalidad, porque y la importancia de que el juez de niños o de menores tenga la especialidad, y la especialidad Sí, sí. es lo que lo habilita a tener esta otra escucha que no es solamente jurídica, procesal, sino que da lugar a ese sujeto, a ese niño, y por lo tanto a la interdisciplinariedad. Bueno, excelente los aportes y las preguntas han enriquecido aún más tu ponencia, que ha sido bastante buena, muy clara. Guardamos algo para mañana, no sé si les parece. ¿Les parece que dejemos hoy aquí y mañana a las 11? ¿No es así, Eleonora? Sí, a las 11. Perfecto. Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a todas las colegas. Y bueno, también la saludo a Susi, que hace mucho que no nos veíamos. Espero que haya servido de algo. Sí, o al menos por se supuesto. abren espacios de trabajo, porque es como la otra vez también que armaron un congreso y demás. Acá es complicado por ahí, por qué sé yo, cómo somos y demás, pero son muy buenos estos espacios, estas conversaciones. La verdad que son muy ricas para todos, ¿no? Y está bueno, digamos, que justo en este momento de pandemia, de que uno está por ahí con otras cosas, se pueda armar algo así, ¿no? Exacto. Para conversarlo y charlarlo, porque la verdad es que es muy difícil a veces, es muy difícil el trabajo en estas instituciones. Exacto. En estos ámbitos es bueno saber que hay otras personas que están trabajando en lo mismo, pensando la práctica también, no sé si de la misma forma, pero también la está pensando a la práctica, y está bueno encontrarse, ¿no? Sí, así que bueno, gracias, Eleonora. Es bueno contar con la voz de la experiencia tuya, que nos esclarece un montón a nosotros. Pero sí de un poco lo que hago.
Así que bueno, muchas gracias, Eleonora, y gracias a todas las que participaron. Gracias, hasta mañana. Mañana a las 11, entonces, nuevamente nos encontramos. Bueno, Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. nos vemos. Hasta mañana.